Buenos días a ustedes, amigos y amigas que nos siguen y escuchan por San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1, por el canal de YouTube de Ramiro Molina Cedeño y en el muro virtual de Cita con la Memoria en Facebook. Buenos días, estimado Miguel Zambrano Bustamante y Marta Chávez Palacios, directora de este programa de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar, un espacio donde se recupera el pasado histórico mediante la fotografía. Esta mañana estamos en un espacio de diálogo virtual de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconoce en el Ecuador entero. Hoy, regocijados con este segmento virtual de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar, donde contamos con la presencia de personas, hombres y mujeres, oriundos de Calceta y de los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia, estaremos nuevamente dialogando con Miguel Zambrano Bustamante, el escultor de Calceta, el escultor de siempre, el escultor del Cristo del Mayal, pero ahora conversando sobre otros tópicos, campos de los que poco conocíamos que él había incursionado. Buenos días, estimada Marta Chávez Palacio, directora de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias a San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria histórica, personajes y aconteceres que un día fueron vivencias inefables y que hoy se reactivan al socaire del recuerdo perdurable, ya que por medio de diferentes diálogos sabremos qué pasó y cómo hemos ido avanzando. Esta mañana damos la bienvenida a un reconocido personaje. Él es don Miguel Zambrano Bustamante, con quien dialogaremos de una época que con el tiempo no muere, sino que se fortalece. Bienvenido, estimado Miguel Zambrano. En verdad es que es satisfactorio, es muy gustoso para nosotros estar aquí, teniendo con nosotros para dialogar a Miguel Zambrano Bustamante, un personaje nuestro, muy nuestro, nacido en la campiña manabita, nacido en el campo, nacido en la zona rural de Calceta. Este personaje que hizo historia cuando llegó a esculpir en roca viva el Cristo del Mayal, que causó honda admiración, no solamente en los manabitas, sino también en los ecuatorianos y fuera de nuestro país. Una persona, este personaje, que a pesar de que ya pasa los 80 años, allá algo así, 84, 85 años, tiene sus memorias completamente frescas en sus recuerdos, que es admirable. Buenos días, estimado Miguel Zambrano Bustamante. Bienvenido a Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Gracias, señor Ramiro Cedeño. Muy buenos días para todos, amigos oyentes. Estoy a su orden para responder lo que a usted le guste preguntar. Gracias, Miguel. Antes de trabajar contigo, antes de empezar este diálogo contigo, que es un diálogo acerca del reloj de Calceta, ese reloj público municipal de Calceta, que todos los tenemos en la mente, los calceteños, los calcetenses, los bolivarenses, los manabitas en general, recordamos con mucho agrado la existencia de ese reloj Bustamante, de ese reloj público. Me permito hacer un breve antecedente del reloj público municipal de Calceta y que tú, Marta, nos puedas ayudar con parte de esta historia, porque es un reloj público que tiene historia. Una historia que se remonta al año de 1925. Son 97 años, casi un siglo, en el que se conformó hace tanto tiempo
un comité que fue presidido por connotados ciudadanos de Calceta de ese entonces. Al frente de ellos estuvieron dos personajes muy conocidos, respetados, como fueron Juan Manuel Álava y Joaquín Alarcón. Pero también estuvo junto a ellos otro personaje que hizo historia en Manabí, el ambateño y profesor José María Santana, que había llegado desde los Altos Andes para radicarse aquí en Manabí. Se radicó en Calceta y luego más tarde en Portoviejo. Padre de el dirigente laboral de la Confederación Obrera que tanto dio y tanto bien hizo a Manabí, Lutero Santana Zambrano. Este trío de personas que hicieron en esos tiempos diversas gestiones y actividades y lograron conseguir, con el apoyo municipal y la propia ciudadanía, los recursos económicos para adquirir un reloj. Lo hicieron por medio de la Casa Comercial de Gaetano Lignarolo, que llegó procedente de Italia ese reloj en 1926, pero que fue inaugurado recién en el año de 1935. O sea, 5 años o 6 años después, o 5 años después de que ya estuvo en Calceta. Marta, ¿por qué debió pasar tanto tiempo para que el reloj público municipal entrara en funcionamiento, estuviera en el lugar que tenía que estar? Bueno, Ramiro, la historia nos comenta que la idea de contar con un reloj que marque las horas y precise el tiempo de vida y el trabajo de los calcetenses fue una iniciativa del profesor ambateño José María Santana, quien realizara realmente diferentes gestiones para cubrir los gastos de adquisición, transporte e implantación del lugar de tan importante obra. Fue así que el reloj llegó en 1927 a la plaza, en la plaza cívica, y luego fue guardado a un almacén en la parte baja de la municipalidad. Y luego, todo este tiempo, las gestiones que hicieron para construir el Torreón. Entonces fue en 1931 que recién se inauguró, 4 años después. Entonces las gestiones que se hicieron fue un poco lentas por la cuestión económica, porque hasta para traer el reloj hubo que hacer gestiones que todavía faltaban un dinero para poderlo traer, pero sin embargo, todas las actividades que hicieron y parte de la municipalidad, pues pudieron traer este reloj. Y el Torreón, pues se fue poco a poco construyéndose hasta lo que vemos ahora aquí en la fotografía, ya se instaló. En 1931 se inauguró. Es decir que mientras no se construyera el Torreón, no podía ponerse en exhibición y en funcionamiento el reloj, porque el reloj comprende piezas grandes. Es un reloj que llegó encajonado desde Italia, en cajones de madera, y que tiene que haber sido transportado tal vez en vehículos o por recuas animales hasta Calceta. Así es, el reloj realmente era no sé, las fotografías ya mismo podemos observar, pero eran piezas grandes, ¿no? Y también las campanas, porque tenemos parte de las campanas que fue que se cayeron, bueno, en el terremoto, que más adelante podemos conversar, pero eran campanas grandes y pesadas. Claro, porque el reloj marcaba las horas y esas horas cuando se marcaban, la campana por sí las anunciaba, ¿cierto? Así es. Qué interesante, mira que este reloj público llega en pleno apogeo del desarrollo industrial de Europa, que inundó a América y que se ubicó ese torreón y esa torre y ese reloj se ubicó precisamente frente al Parque de Calceta. Eran los tiempos en que todo ese romanticismo cultural, literario de Europa se hacía presente en América hasta más o menos la década de los 20, 30, en donde se crearon los parques, se cerraron con verjas de hierro traídas desde Alemania y se adornaba el interior del parque con las glorietas. Y eso era muy común en esos tiempos. Pero tuvo que llegar un hecho muy fuerte, muy doloroso,
que es la segunda, es la tercera vez prácticamente que el Ecuador y particularmente Manabí sufre el embate de la naturaleza. Los terremotos, ese terremoto que se dio en 1896, precisamente acá en Manabí, y que afectó a toda la costa ecuatoriana. Un terremoto igual y semejante al de 1942, que fue igual también al del 2016. Miguel Zambrano nació allá por el año 38 o 39 y por lo tanto, ¿ya? No, tal vez no se recuerda de todo ese terror que la gente siente ante un fenómeno de esta naturaleza. Pero debieron contarte tus padres y tus abuelos en esos tiempos y ya un poquito más crecido. ¿Qué nos puedes referir acerca de ese terremoto del 42? En que precisamente en ese año y con ese terremoto, el reloj público de Calceta y su torre sufrieron severos daños. ¿Tienes algo de recuerdos de eso, Miguel? Bueno, según he visto la historia en el libro que sacó el señor Ovidio Velázquez, que cuando el comité presidido por el señor Santana, como usted dijo, dice que esa torre del Torreón estaba diseñado para hacerlo mucho más alto y por obvias razones, tal vez por lo económico, construyeron esa torre bastante baja, así como la aprecian ustedes. De allí vino el terremoto del 42, del 41. 42. Sí, y quedó la torre bastante inclinada, parece un 0,3 grados inclinada. Y los señores presidentes del consejo, nadie se atrevía a no, digamos, no encontraban la solución para enderezar la torre, que tenían que desbaratarla, que tenían que botar todo el reloj para hacerla nueva. Y hablaron conmigo ahí cuando intervino el doctor Rolando Mendoza. Pero disculpa, Miguel, pero ya estamos hablando de mucho tiempo después, es decir, en el 42, Sí, con el terremoto, el reloj, la torre sufrió daños y el reloj también. Y se sí. guardaron las piezas porque las piezas se fragmentaron con el temblor, con el terremoto, ¿no? Se salieron de sus espacios y se fragmentaron en muchas piezas. Eso se encartonó, se encajonó y estuvo allí prácticamente 40 años hasta que en la administración de Rolando Mendoza, allá entre 1979, que empezó él, si no me equivoco, con el advenimiento de la democracia, luego de un proceso electoral, en el 81 fuiste contratado para recién arreglar el reloj. ¿Tú hiciste cursos o tenías conocimiento? ¿Cómo así te contratan de escultor a relojero y con un reloj que necesitaba de personas experimentadas para poderlo trabajar, ¿no? Digamos, hay cosas que no es necesario ser profesional en la materia, sino que la intuición, cuando uno nace así, con la intuición que Dios le da, uno tiene facilidad para solucionar cualquier cosa en las obras. Y yo andando por ahí todo el tiempo con el reloj, yo estudié cómo enderezar la torre, cómo arreglar, porque arriba, donde ve las campanas en un tubo, todo estaba completamente destruido, virado, todo. Había que desarmar todo lo que hice para que quede todo en completo estado de funcionamiento. Pero primero me tocó enderezar abajo con gatas, que me tocó ir a alquilar, a prestar en Bahía los talleres del ferrocarril. Afortunadamente el señor Moya, que era jefe de talleres, era mi amigo y yo fui, le arrendé las gatas de muchos tonelajes para enderezar el reloj, la torre.
O sea que tú enderezaste la torre con las gatas que Sí, habían sido usadas por el ferrocarril. así es. Como esa torre fue construida de mural fino, de pura madera traída de la montaña, ¿Qué tipo de madera era? de moral, ¿Ya? sí, esa era la madera que utilizaban porque eran espigas bien largas, bien ¿Y fuertes. utilizaron el mismo tipo de madera para su reconstrucción? La misma quedó, lo único que hice fue hice cavaciones abajo en la base y poner las gatas sobre unos tablones y fui con 2 gatas y personas que me ayudaron. Teníamos que hacer el funcionamiento de las gatas en conjuntos iguales para que suba igualito hasta que ya quedó plomeado. Ahí hice una estructura de hierro. Ahí hice un muro con concreto todo para que no se vuelva a virar. Ya quedó nivelado, quedó bien. Hasta cuando... Ahí quedó el reloj bien, bien, hasta cuando se paró nuevamente al tiempo, no sé qué pasó, si hubo otro terremoto. ¿De qué año Y estamos hablando, Miguel? esto fue el primerito cuando el terremoto del 42 lo dejó virado. Claro, y ¿No? después lo arreglaste ¿en qué año? De ahí ya quedó enderezado el reloj, quedó andando, pero después hubo otra falla que el reloj se paró y anduvo años que no funcionaba. Traían a uno, a otro, no sé. El reloj seguía igual, pero yo de curioso subía e hice el estudio en toda la máquina como yo me conocía todo y descubrí que hay una pieza, un peine de 12 dientes que significan las 12 horas, ¿sí? Entonces se habían destruido, se habían volado 2 dientes del centro y cuando la uña que sube la hora llegaba a ese vacío y ahí se enloquecía el reloj y no andaba más, se paralizaba. Entonces yo descubrí eso. ¿Y a quién le informaste eso para que se haya procedido a tu contratación Ya, en el municipio? ya, el señor Paco González, ya fallecido presidente del consejo, era mi amigo y vecino. Salíamos un día, él iba al trabajo, yo también bajé, salí y le dije, señor González, le digo, don Paco, le arreglo el reloj, yo sé lo que tiene. Pero él me dijo, ¿qué va a saber usted más que Monaguillo? Me dijo, un amigo, un joven de Calceta. Con mucho respeto, pues no, le digo, don Paco, yo no me creo sabio, sino que yo sé lo que tiene el reloj. Y me dijo, no, señor, dice, el joven Monaguillo me ha dicho que hay que cambiar los bocines y el reloj queda en perfecto estado. Don Paco, si cambian los bocines, tiran a dañar el reloj, le digo, porque esos bocines son fabricados de la casa italiana, todo es bronce fino, todo. Tienen un poco de desgaste, le digo, pero ya el reloj se acopla en ese desgaste y anda bien. El daño es el que le digo. Tanto que me dijo, bueno, venga al municipio. Fui, hicimos el contrato. 1.000.000 de sucres. Me dieron 500.000. Ya, yo con eso me volé a Puerto Viejo, compré cables que ya estaban los cables de las pesas, todo desplegado. Y polea todo, traje para cambiar todo nuevo.
la platina de las campanas, todo fue cambiado porque todo estaba en el aire ya con mojo, porque aguantaban invierno, sol, todo. Ya las platinas no tenían presión para los martillos, todo cambió. Entonces, ya el reloj lo dejé andando perfectamente. Fui al municipio a entregar la obra y hasta el día de hoy me pagaron el resto de los 500,000. Nunca me pagaron porque en Calceta siempre la política, no había democracia. Las derechas e izquierdas eran enemigos. Ganaban las derechas, los izquierdas eran cero a la izquierda. No tenían nada. Entonces decían que yo era izquierdista y por eso, como asumió la presidencia una derechista, no me quisieron pagar. Yo fui muchas veces y nunca más me pagaron, pero no importa. Me sentí muy orgulloso por haber servido al pueblo. Yo creo que no te pagaron porque tú formabas parte del equipo de esa selección de Calceta, del empate Calceta. Entonces los goles no se produjeron pues en el campeonato de fútbol, en el encuentro de fútbol, sino que se produjeron contigo, que no supiste ser buen arquero, ¿no? Entonces el Puede gol se ser. produjo de hecho, ¿no? Lo principal es que en el año 81 prácticamente el reloj volvió a funcionar. Fue un reloj que volvió a dar las campanadas, fue un reloj que, Exactamente. sí, Y esa compostura, le cuento que muchos años hasta el terremoto del 16 de abril de 2016. Sí, ahí, hasta ahí. o sea Ahí que lo votó. podríamos decir, tres etapas con el reloj. La Sí, etapa de la conformación del comité hasta su inauguración. Luego el terremoto del 42 que lo puso fuera viró de la torre. servicio hasta el año 81 en que volvió a ser arreglado con goles y todo. Y luego el terremoto que en proporción, en magnitud, fue igual al del 1942, el del 16 de abril del año 2016. Un año que fue fatídico para las provincias de Esmeraldas y de Manabí. Porque si bien es cierto, en 1942 fue igual el terremoto en magnitud 7.8 de 4G, ya, a 10 kilómetros de profundidad, fueron dos terremotos semejantes, iguales, pero que en esos tiempos del 42 no había tantas edificaciones, no eran de hormigón, eran de madera y caña, eran antisísmicas por naturaleza propia, por los materiales, Sí, y la población era pequeña. No hubieron muchos muertos, fueron muy pocos los muertos y poquísimos los heridos también. En relación al año 2016, en que ya fueron unas ciudades con mucho desarrollo, con muchas edificaciones de hormigón, con muchos edificios que alcanzaban hasta 11 pisos de altura. Entonces, las proporciones tanto de ese tiempo, del 42 al 2016, cambiaron completamente y el número de muertos, que oficialmente asciende como a 800, extraoficialmente dicen que pasó de 1000. Y las edificaciones se destruyeron, a lo menos en Puerto Viejo y en Calceta. mata. Todas las edificaciones se destruyeron, las más importantes que existían. Igualmente el Torreón. El Torreón se dice que casi 1000 piezas se desconcentraron entre sí, se fragmentó el reloj en más de 700, 800 o 1000 piezas, no sé. Esa fue una falla mía, pero ¿para qué contar si le Pero cuento ¿por qué fue que fatia tuya, Miguel? eh, porque no me percaté en contar las piezas, pero eran montones de escombros, de fragmentos, porque hablemos nomás de la esfera. Lo que pasa es que el material es hierro colado. Entonces el hierro colado es muy frágil. Con lo que cayó se hicieron, por decir 1000 pedazos, la esfera nomás.
cada minuto que usted ve la esfera, afuera quedan todos los minutos en el círculo, en los 360 grados, y toditito se rompió. Tuve que ir con gran cuidado armando todito eso y haciendo soldar con electrodos de acero para soldar hierro colado. Disculpa, es decir de que en el 2016 te volvieron a contratar para arreglar el reloj. Exactamente. ¿En la administración de quién fue eso? Perdón, le cuento. A ver, cuéntame. El terremoto ya hubo. Ahí debieron de poner guardias enseguida porque vieron que el reloj se cayó. Entonces la gente, el público, decían que el reloj tenía piezas de oro porque veían el bronce. Y la gente trataba de robar las piezas, todo el mundo cogía, se robaron todas las pesas, la vendieron a un chatarrero de chones. Por otro lado estaban los martillos, tuve que pagar yo $100 para que me volvieran los martillos de las campanas. Y así, sucesivamente todo. Y recogieron todititos los fragmentos del reloj. Y en el cuerpo de bomberos solicitaron una pieza, un cuarto, y ahí hicieron mesones y pusieron todos los montones de los pedazos del reloj. Y ahí fue que me contrató el ingeniero Ramiro Endara, que representa la Fundación Conservarte Ecuador. Él vive en Quito. Y como toda la gente sabía que yo, ahí está Ramirito. Como yo conocía el reloj, me contrataron para armarlo. Yo con mucha cuenta fui armando, haciendo soldar todas las piezas, faltaban piezas. Yo las recuperaba con hierro, con platina, etcétera, etcétera. Y ahí ven cómo quedó vuelta la máquina armada, todos los grupos. El reloj se compone de 3 grupos. Cada grupo tiene su pesa. Antes que nos hable de los grupos, Miguel, quiero hacer un comentario. Qué duro son las realidades, ¿no? Sí. El municipio contrató con una persona experta en este tipo de trabajo. Pero ese experto en este tipo de trabajo se vio obligado a contratarte a ti para que tú hagas el trabajo. Y quien pone prácticamente a funcionar el reloj, en todo caso, fuiste tú. Así es, está listo el reloj para funcionar, sino faltan algunos arreglos. ¿Cuáles son esos 3 grupos de los que tú hablas que se compone el reloj? Bueno, el primer grupo es el del tic-tac, el que mueve el péndulo y el que da el funcionamiento del reloj, que yo le digo el corazón del reloj es el grupo central. Ese es muy delicado. El segundo grupo lleva también su pesa en el rodillo que lleva los cables, como este rodillo. Este está sin función. Este grupo que estoy enseñando era de alarma, pero aquella vez esa alarma, yo eso no me acuerdo de haberla visto, yo estaba muy pequeño tal vez, pero dice que a las 9 de la noche ese grupo sonaba una alarma para que los niños estudiantes busquen la calle, en la casa, no anden en la calle. Y el tercer grupo es el grupo de los cuartos de hora. Aquí vamos a ver esta foto en la que tú estás, ya con la esfera y las manecillas del reloj.
Sí, ya todo, hermano. Esta esfera tuve que comprar el acrílico, este blanco, en vez de vidrio puse el acrílico porque ese cualquier golpe no se rompe. Y con luz interna se ve de noche, resplandece lindo, así como ve usted allí en la foto. Esto que está acá afuera, esos cuadritos que ven son los minutos, los 60 minutos que se la hora. Todo esto estaba roto, toditito eso. Esas piecitas, todos, los números estaban todos rotos. El reloj daba las horas, las medias horas, los cuartos de horas. Los cuartos de hora, sí. Daba y seguirá dando. Está listo para que siga. ¿Y las campanas son las mismas o tuvieron que ser cambiadas? Las campanas se hicieron pedazos porque es de un metal también frágil. No sé qué aleación pusieron estos italianos, pero eran campanas de un sonido muy, muy bonitos. Se oían hasta kilómetros en los campos el sonido de esas campanas. Pero también se hicieron pedazos. No sé si esas campanas fueron procedentes de Chile o de qué parte, Marta. ¿Conoces algo de la procedencia de las campanas? Sí, fueron de Italia mismo, Ramiro, ¿Italia? las campanas originales, sí. Una cosita sí quiero aclarar, Ramiro, la parte del proyecto inicialmente se ejecutó con un fondo del Príncipe Claus de Holanda. Ahí es que Ramiro Endara interviene. O sea, ellos concluyeron la etapa reconstructiva con el apoyo y gobernación y coordinación del GAT municipal del Cantón Bolívar y el seguimiento técnico del INPC. Entonces, luego Ramiro Endara fue quien contrató a don Miguel Zambrano porque sabía, o sea, investigó y sabía que era una de las personas que en 1981, en la época del doctor Rolando, había arreglado el reloj, ¿no? Había intervenido. Entonces, él era una pieza importante para la reconstrucción del reloj público. O sea que Ramiro Endara fue contratado para el arreglo de la torre con el reloj. Claro, entonces pero su trabajo con el fondo era del Príncipe Claus. Claro, entonces su trabajo principal era por ser reconstructor él de la estructura donde descansaba el reloj. Por eso se vio también obligado a buscar a un experto que ya había trabajado con el reloj y que lo había puesto a funcionar como Miguel Zambrano. Que conocía, claro. Don Miguel conocía realmente la realidad del reloj. Alguien tuvo que haberlo recomendado y fue así que lo contrató, ¿no? Tengo entendido, como lo decía Miguel, de que se perdieron y se robaron algunas piezas. ¿Cómo hicieron para poder reponer esas piezas? Primerito, lo más importante que se desaparecieron, se robaron las pesas, que esas pesas llevan, digamos, un peso tope que no puede ser más ni menos. No se le puede poner ni mucho ni menos para que anden bien los grupos. Yo pagué 2 horas en taxi en Chone buscando todos los chatarreros porque me dijo el que se la robó que ya habían vendido a un chatarrero de Chone. Nunca encontré las pesas. Luego en Quito yo compré en los chatarreros pesas de otra calidad, muy buenas, sí, pero como yo más o menos sabía el peso, fui comprobando todo y ahí están las pesas funcionando bien. ¿Qué función cumplen esas pesas, Miguel? El reloj, para comenzar, no sé, funciona todo a base de gravedad, ¿sí? Las pesas, cuando se termina la cuerda, el cable ya está abajo, con la manivela se sube en vuelta, se le da vuelta al rodillo, se embobina el cable y las pesas quedan arriba. Entonces, como está haciendo presión,
por ejemplo, el grupo de los cuartos de hora. Ya llega el tic-tac, llega a la hora o a la media hora, a los cuartos de hora. Hay un vacío que una uña entra al vacío y como todo lleva pesas, con la pesa entra al vacío, saca una barretilla, saca el seguro y comienzan las aspas a dar vueltas y comienza la función a sonar las campanas. Es una maravilla la máquina del reloj. Marta, este reloj que es un emblema de Calceta, es parte de la identidad propia de Calceta. Se puso en funcionamiento recién hace poco tiempo. Sí, se inauguró el 13 de octubre del 2020. Se inauguró el reloj. Es muy visitado, tal es así que por el tema de pandemia no se podía atender a las personas, pero sin embargo fue paulatinamente y en 6 meses hubo un poco más de 800 personas que lo visitaron, y no solo propios, sino personas turistas, estudiantes que vienen de todas partes del país y fuera del país, y motiva, cada día motiva a que vienen y a visitar, suben los 15 metros del torreón, pues también hay un subsuelo en donde está justamente la sala de presidentes del consejo y alcaldes. Hay en otra partecita que está el modo de vida de la población, que son los objetos de uso montubio, pero motiva a subir a la cúpula del reloj. Entonces, cada vez que va subiendo, pues solo 2 personas pueden ingresar, pero la máquina del reloj realmente es motivador, o sea, te sientes que tú revives ese pasado. Y cuando se empieza a comentar que fue cómo hicieron las gestiones, cómo gestionaron para venir el reloj acá, entonces los motiva, y los motiva la fecha, desde cuando está el reloj público, y ver las piezas, ver cómo suena, ¿no? Es motivador. La gente puede tomarse fotos desde a la cúpula, desde las campanas, donde están las campanas que antes estaban fuera y ahora están dentro de la cúpula. Anteriormente, ese reloj con su torreón, con su torre, prácticamente servía como la estructura que sostenía el reloj. No cumplía otra actividad. Pero a raíz del terremoto del 2016 prácticamente, o tal vez de la administración de Rolando Mendoza, no sé, algo que nos puedes indicar, nos puedes orientar en ese sentido, ese torreón ya se convierte no solamente en la estructura que sostiene al reloj, sino en la estructura que alberga al museo, a la biblioteca. ¿Cuál es el nombre de esa biblioteca, de ese museo? ¿Por qué le pusieron un nombre determinado? Bueno, una vez que el reloj cayó en su totalidad, reloj, biblioteca, se destruyó, se construyó de nuevo este bien patrimonial, y la corporación municipal decidió ponerle el nombre de don Ovidio Velázquez Alchundia, tanto al reloj, tanto al museo como a la biblioteca municipal. Y desde ahí sabemos que don Ovidio era un investigador, que don Ovidio estuvo tanto tiempo en la radio, que fue parte de la municipalidad, secretario de la municipalidad, y justamente nosotros como funcionarios es lo que damos a conocer quién fue don Ovidio, y guiamos tanto en la biblioteca como en el museo a las personas que llegan, haciéndole conocer la historia, del antes y el después. Sí, yo tuve el alto honor hace muchos años de en el viejo Palacio Municipal
ser invitado para conversar con Ovidio Velázquez y con el profesor Bernal sobre la historia de Calceta. Fue un alto honor que se me dispensó a mí y del que siempre recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño y con mucho orgullo. A estos dos personajes. El profesor Bernal, con quien soy amigo ya más de 20 años, y con Ovidio, el querido y recordado amigo y vecino mío también allá en las playas de San Alejo, entre San Jacinto y San Clemente. En verdad que Calceta le ve mucho a él y al profesor Bernal en ese sentido. Miguel, tuviste trabajo en ese tiempo nuevamente con el reloj en el año 2016. Me imagino de que allí tu paga sí se concretó. Cuando me contrataron, ya me llevaron al cuerpo de bomberos donde estaban, habían hecho mesones en toda la vuelta de la bodega que le habían cedido al reloj para arreglarlo. Me encontré con una montonera de escombros, de pedazos. Yo lo que hice fue enseguida, como sabía las medidas de las bases, con los pedazos que quedó, yo tomé medidas exactamente y me compré un ángulo reforzado y fui a un taller de cerrajería e hice soldar un cuadro de ángulo que representaba la base del reloj. Ahí en ese ángulo yo fui colocando las piezas primero de la base. Como era hierro colado, les repito, y cada pieza que iba yo calzando, iba haciendo, del que contraté, iba haciendo puntear con suelda de acero. Después que ya estuvo todo armado, hice soldar bien todo. Y ahí fui ya parando todo el resto de los grupos. Y no tuve ninguna complicación, sino que dediqué todo el saber en recuperar el reloj. Y allí lo tienen el reloj todo andando ya. Así es. Miguel, una inquietud. ¿Tú tienes algo que ver con esa escultura que hicieron allí al interior del parque, que se reviste de muchos colores, que es Simón Bolívar montando su corcel? Eso donó el señor Peli, Luis Peli, creo. El escultor fue, ya creo, fallecido, en Dara, de Quito. En Daracrón. Sí, tiene muchos caballos ahí en la Colón y 10 de agosto. Y parece que él era fanático de los caballos. Y no sé, el color tiene historia, no sé por qué hicieron así azul. Yo vi cuando lo estaban armando. Pero la escultura, yo me enteré, no estaba en persona el señor Andara, yo lo conocí. Andaban los discípulos, los trabajadores de él, hicieron la estructura, armaron, pero el cuerpo de Simón Bolívar, un enano muy pequeño, no tiene la proporción que debía tener. ¿Tú estudiaste Bellas Artes, Miguel? La universidad fue el vientre de mi madre. Yo nací, no digo de 8 años, ya tallando, esculpiendo en piedra, todo, ya me fui desarrollando. Lo que no sabía era de la anatomía, que es muy importante. Yo creo que ya les dije, pero lo repito, mis amigos de un escultor italiano en Portoviejo, yo era chofer del intendente de policía, y cada que yo regresaba de dejarlo, me paraba en la bodega que le habían dado para que construyera una madre que fue contratado este escultor.
me hice amigo. Yo me quedaba ayudándole a pasar arcilla, todo, pero grabándome cómo hacía, porque yo solo era dedicado a hacer obras pequeñas. No hacía obras grandes todavía, porque no había estudiado la proporción. ¿Ya? Y cuando ya él terminó la obra, yo ya vi cómo sacaron los moldes, cómo hacía todo. Y él muy gentil me regaló un libro grandote que estaba toda la anatomía humana y me dijo, he visto una ocasión muy importante en tu persona. Dice, ten este libro que te va a servir. Me lo regaló con mucho amor y yo cogí ese libro. Estaba la anatomía, todo. Yo me estudié ese libro totalmente, que no sé qué se me hizo. Como yo en la juventud manejaba carro, andaba por aquí, hacía viajes, todo, no sé qué me hizo, se me hizo el libro. Pero ya me había grabado toda la anatomía, hasta ahora todo ya. Yo me jubilé en Quito en los talleres San José y allí muchos escultores discutían conmigo, pero yo como sabía, yo le ganaba en anatomía todo. Después me nombraron perito para que yo revise a todos los escultores las obras. De eso tengo el orgullo de haber servido. Antes de preguntarte por escultores y pintores, aquí Marta me ha entregado unas fotos que corresponden a las piezas del reloj. Esta foto que tú ves aquí, ¿a qué parte del reloj comprende? Esta pieza. ¿Sí lo puedes apreciar? Sí, sí. Parece que era el grupo de los cuartos de hora. De los cuartos de hora. Sí. ¿Por qué lo distingues? ¿Esto qué era? ¿Qué comprende esto? Un ratito, un ratito. Un ratito, porque también estoy escaso de visión. Yo tengo glaucoma y estoy perdiendo la visión. Es difícil. Tienes razón, tienes toda la razón. Disculpa que... Miguel, en tus momentos, en tus tiempos, allí en Calceta y en Manabí, ¿qué escultores te acompañaban en tu trabajo o llegaste a conocer? Aparte del italiano que hizo el Parque La Madre y otras obras en Puerto Viejo. No, yo me jubilé en los talleres en Quito, talleres San José. Yo fui como escultor ahí, trabajé 15 años hasta que me jubilé allí. Ahí modelé muchas obras, imágenes religiosas, esculturas, todo. Y también en busto de personas, según me dijo incluso este escultor italiano, que lo más difícil para un escultor es descubrir los gestos de una persona, los rasgos para que tenga un aparecido a una persona, sí. Y verdad es porque yo ya he descubierto que todos los gestos en la cara, por ejemplo, hablan. Todos tienen los pliegues de la risa. Uno descubre, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, una persona, si le caigo mal en el movimiento de la cara, de los gestos, uno ve cuando a una persona le cae mal. La psicología es como digo, enseguida uno descubre. En ese sentido, tú estás seguro de que Martita sí te cae bien y tú le caes bien a ella. Porque cada vez que conversan, se ve que su sonrisa se desprende con facilidad y se muestra muy afable contigo. Si yo vivo en Quito a distancia de ella y
loco por saludarle todos los días. Yo la llamo siempre por teléfono, dígale. Digamos Ella que es la que un más, amor platónico existente entre ustedes en ese sentido. Qué bien bueno por dicho, ello. bien dicho, Miguel, platónico. Miguel, fuiste amigo de Agapito Guzmán. Muy amigos, jugábamos hasta Villa, porque él era, de noche también se salía a divertirse. Él era número en la carambola. Jugaba con Papo Quijano, los más destacados para el billar. ¿En dónde jugaban? Donde Alfonso Pinargote frente a Chaví Vitar, ahí en la 10 de agosto, en Calceta. Era un local de billares y cantina también. No cantina, por ahí al lado vendían, pero no cantina. Alfonso Pinargote, Alfonso, ¿cómo es? Se dedicaba a las villas, billar, todo, y atendía gente. Ahí vendía cola, todo, pero trago casi no. Ya. Sí, lo compraban por fuera. Agapito fue también asimismo muy, aparte de pintor, tuvo otras actividades. Yo creo que la pintura fue la parte más sobresaliente de él. Tú también hiciste pintura. También yo me acuerdo, yo hice en óleo, hice cuadros grandes, hice a un teniente del ejército de Cuenca, le hice un cuadro grande. Yo vivía en Calceta. Yo vivía aquí, todavía no me había ido a Quito. No me acuerdo del año, pero le hice un cuadro grande, hice como 2 obras en pintura y me gustaba dibujar bastante. Pero no, yo me dediqué a la escultura. O sea, no seguiste con tu propio, con el arte con el que siempre te identificaste, te dedicaste mucho más a la agricultura como una forma de poder subsistir. Sí, Igual a que la tú, escultura. asimismo otros personajes de Calceta, de Manabí, que no han tenido el apoyo suficiente para este sentido. Hay que hablar también de Agapito Guzmán en algún momento, estimada Marta. Sí. En Calceta Calceta, tiene, ¿sí? Sí, muchas Miguel. personas, muchas personas en Calceta que yo he descubierto tienen el arte en las manos. Por ejemplo, los hijos de Agapito mismo. Un nieto, pirografía, hace bellezas. Yo conocí un rostro de Jesús de Nazaret en una madera preciosísima. Hay otras personas que son ganchotos, no sé, hacen guitarra de caña, gadúa, inventan cosas por el estilo. No sé si Martita, como tiene museo, ella es fanática y tiene por ahí algunas cosas hechas por la artesanía de Calceta. Marta, es una tarea bastante loable, es una tarea bastante dura, la que existe no solamente para ti, sino también para quienes están al frente del municipio de Calceta, del Cantón Bolívar. Por cuanto Calceta es un emporio de riqueza cultural, aparte de agricultura, de ganadería, hay mucha riqueza cultural. Y esa es una tarea bastante ardua y que tiene que ser rescatada, que tiene que ser puesta a conocimiento y a consideración de todo un país. ¿Hay una política establecida para ello? Bueno, Ramiro, como te digo, fue inaugurado en el 2020. Nosotros estamos tratando, desde el GAT municipal del Cantón Bolívar, se está tratando de recuperar toda la memoria histórica del Cantón Bolívar. De eso que rezan las actas desde 1913, se están comenzando a investigar en todos los sentidos. Ahora último está el señor justamente de la imprenta, que es el señor Vera, que algún rato vamos a conversar con él. Ellos están donando las máquinas de imprenta de su papá. Entonces, hay tantas cosas, y es verdad, hay mucha riqueza cultural, pero todo esto es una construcción de un proceso que lo estamos haciendo.
se está haciendo ahora desde el GAT municipal es justamente esa labor. Hay personajes como Leyo Vélez Torres, Leyo Vélez, no sé, no recuerdo si el otro apellido es Torres, que es tu amigo Sí. también, Miguel. Sí, recontra amigos, sino que ahorita ya el pobre ya le cayó la cigatoca, ya los años pesan. Sí, ya no, conmigo hasta últimamente me contaba historia, él siempre fue perito en el Club de Leones. Me contó que tuvo una reunión del Club de Leones en Loja, y él con los estudiantes, todo él dio un discurso y dijo, él me contó, aquí en Loja, dice, donde he tenido el gusto de venir a inaugurar aquí este club, y es donde comienza y termina la patria, este punto de Loja. Y cuando terminó el discurso, dice que los estudiantes lo cogieron y lo llevaron al parque y le preguntaron, señor profesor, dice, ¿qué significa eso que dijo? Aquí es donde comienza y termina la patria. Y que él cogió el mapa y les indicó que de ahí comenzaba el Ecuador dando la vuelta todo y terminaba allí. Sí, eso me contó él. Siempre Leyo Vélez, conversábamos mucho. Leyo Vélez también tuve la oportunidad de ser su amigo en algún momento. Conversamos bastante, creador de la revista Bolívar y también de otras Sí, hacía revistas. publicaciones. Él Sí. cada mes que sacaba la revista me obsequiaba una revista a mí. Sí, muy amigo de Fernando Ceballos Ross, ¿ya? Sí, historiador Un conocido Historiador. número uno. personaje. Sí, Él tuvo también en su imprenta, que tiene esa reliquia, la debe tener todavía, la debe conservar, como también debe conservar mucha información histórica. sí, No permitir que todo eso se pierda. Es una de las tareas principales que, Marta, ustedes están llevando adelante y que creo que es uno de los poquísimos municipios en el país, y particularmente aquí en Manabí, que están dedicados a esta noble, importante y queridísima acción, trabajo. Recuperar la memoria histórica, la memoria documental, la memoria fotográfica, la memoria y los recuerdos de estas memorias vivas que aún están con nosotros. Una buena tarea, Marta. Tus palabras finales a este programa. Sí, justamente de don Miguel Zambrano está justamente ahorita en la casa de la hija de Leyo, Eufemia, está conectado desde ahí. Leyo cumple el 30 de este mes 95 años y realmente no podemos ya conversar con él, pero sus hijos, en este caso Eufemia, tiene parte de las máquinas de don Leyo, ¿no? Y bueno, quedamos de conversar también parte de la información, solo es sacarla, ¿no? Prestarla para poder saber un poco más de lo que escribía Leyo, porque él tenía una biblioteca. Entonces, en la inundación un poco de libros creo que se destruyeron, pero sin embargo hay parte de Leyo que está ahí y parte de la historia está también ahí, que yo creo que vamos a trabajar en conjunto para su recuperación. Gracias a don Miguel Zambrano, porque realmente conversar con él ha sido muy satisfactorio, saber de este ícono patrimonial como el reloj público, al que nosotros desde 1931 que comenzó a sonar, es testigo de muchas realmente cosas positivas, negativas, pero sin embargo no ha dejado de sonar. Agradeciendo de verdad, Ramiro, que estos diálogos se sigan dando para poder recuperar la memoria histórica del Cantón Bolívar. Gracias, Marta. Yo recuerdo que en uno de los diálogos que tuve con Leyo, le dije, Leyo, véndeme la imprenta, pero no me la vendas muy cara. Y él me contestó, mira, hagamos una cosa, te la regalo.
pero te la llevas al hombro. Fue el fin del diálogo y de la propuesta de que me venda o me regale la imprenta. Tus palabras finales, Miguel. ¿Qué le puedo decir? Yo he hablado con la señora Marta y sí le sugiero cada que hablo con ella que por qué no hacemos historia de Calceta, comenzando del balsero, que era el medio de transporte de aquella época cuando Calceta todavía era monte. De ahí nació un Miguel Zambrano, mi nombre, en una persona que vendía calceta, dice la historia, calcetines hacían la familia, todo, y él pregonaba calceta, calceta barata, y le pusieron Miguel Calceta. Sí. Ahora el balsero, el medio de transporte, bajaban de la montaña full Mocora los días viernes, donde todo el campesino acudían ahí. El balsero buscó justamente la parte más baja para pegar las balsas y bajar la carga que fue ahí en el paso de los puentes de San Bartolo. Entonces no había nada sino que río y monte. Ya había el ferrocarril, entonces todo el cacao, la carga que bajaban en los balseros, habían unos carretilleros que llevaban la carga al ferrocarril, a los vagones, para llevar a Bahía. Esas son historias que deben de hacerse conocer. La Mocora fue el primer sustento de la gente campesina de Calceta. Todo el mundo, prueba más evidencia que mis hermanas amanecían tejiendo. Fin de semana entregaban 10, 12, 30 cada una en Calceta a los señores quijanos. Me acuerdo una señora Patricia en el norte de Calceta por la estación del ferrocarril, tenía como 7 operarias, hacía sombreros y entregaba por miles de sombreros a los comerciantes. Ese fue, la Mocora fue, no digo, el primer sustento. Y eso debe hacerse conocer esa historia. Eso es lo que se busca, estimado Miguel, con Citas con la Memoria. Ese es el objetivo que se ha propuesto la directora de este programa, Marta Chávez Palacios, que es necesario recuperar todas esas historias que se están quedando, que están relegadas, con el fin de que las nuevas generaciones no solamente que la conozcan, sino que la estudien, la valoren y se nutran de ella y fortalezcan su identidad cultural. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Miguel Zambrano Bustamante, a Marta Chávez Palacios, directora de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta la próxima.